nombre es Carlos Miranda, si no me conocen. Estoy casado, conocí a mi esposa, ella coordinadora de creo también. Tenemos 3 hijos, ya los 3 salieron de la casa, tenemos un nuevo vecino, estamos disfrutando mucho. Y entendemos de parte de Dios que vamos a seguir haciendo ministerios en emoción. Y a mí me gusta mucho platicar con jóvenes por las inquietudes que tienen. Y porque por lo general siempre me desafían, me salen con cosas como acá. Ahorita me invento de rápido para no entenderlos. Pero bueno, y vamos a hablar hoy de lo que es la identidad de género. El problema con eso es que no sabemos ni siquiera de qué estamos hablando. Varias veces decir, ¿qué es la identidad de género? Y este taller lo vi hace un año, me pidieron que lo diera. Me metí a YouTube, no lo hagan. Porque van a encontrar un montón de gente hablando de un montón de cosas y al final se van a quedar con la misma duda. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Y el otro problema que veo yo mucho en nuestra sociedad hoy en día es que a la gente le gusta moverse. O sea, es de los que vi, siempre había comentarios bien groseros y bien negativos. De gente que se metía ahí a debatir, y luego entre ellos empezaban a pelear, y que se comentario y el otro, y se volvía personal la cosa. Es que tú eres un idioma, no sabes de qué estás hablando, yo estudié, o sea, y tristemente ese es el ambiente en el que vivimos hoy en día. Y la otra es que a ustedes les ha tocado vivir una época en la historia de la humanidad que se llama la posverdad. Algunos de ustedes estudian filosofía, me interesan esas cosas. En mis tiempos, la filosofía, la mentalidad prevalente era la científica, el materialismo científico. Todas las cosas se explicaban en base a la ciencia. Si la ciencia pudiera mostrar algo, eso es verdad. Después pasamos a lo que se llama el posmodernismo, que es donde viene la idea de que la verdad es relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, podemos hablar de ellas, pero tú no me puedes decir que lo mío no es verdad, ni yo te voy a decir que lo tuyo no es verdad. Que desde ahí estamos, entonces, ¿cómo podemos llegar a acuerdos? ¿Cómo podemos hablar de las cosas? Y el problema es que ahora ya llegamos a la posverdad, donde básicamente la verdad no importa. Lo que importa es lo que yo quiero creer, lo que yo escojo creer. Y si a eso le agregamos que hoy en día la actitud muy egocéntrica que se está desarrollando en todas las personas, tristemente aún en las iglesias, es lo que yo creo, los demás se tienen que adaptar a eso. Entonces, si mezclamos todas esas cosas y decimos, vamos a crear una identidad de género, no sabemos de qué estamos hablando. No nos ponemos de acuerdo en qué bases vamos a determinar lo que es verdad o no, lo que es correcto o incorrecto. Tenemos la gran tentación y el peligro de caer en una discusión que no nos vaya a llevar a ningún lado. Y al final no vamos a poder satisfacer a nadie. Porque cuando yo he tenido este tipo de, no discusiones, porque hace años aprendí que no vale la pena, pero cuando me empiezan a decir, oye, es que no puedes decir eso, esto lo tienes que decir de esta manera, esas cosas. ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga y que nos vemos. Veo muy difícil llegar a algo. Que ahí es donde me gusta poder platicar estas cosas con jóvenes, porque siento que son más abiertos y porque estas inquietudes son más reales. Si se van a quedar con una cosa, yo les diré lo siguiente. Este asunto de la identidad de género tiene que ver muy poco, casi nada con género, tiene más que ver con identidad. No sabría decirles las razones, pero de unos años para acá, la cuestión de hablar de género se ha buscado empujarla hacia una gran diversidad. Desde, no hagan cuentas, yo me acuerdo que en los 70s, cuando me contó mi abuelito que en los 70s, pues empieza esa cuestión de la liberación sexual. Y de las cosas que pasa ahí es donde empieza lo que ahora le llaman el poliamor. Es
los grupos hippies, las comunidades hippies que se reunían y todo eso. Pues aquí vamos a compartir todo. Empieza esa cuestión de variedad. Más adelante, en los 80 se empieza a ver más aceptación y afirmación hacia lo que se llama el estilo de vida homosexual. Y se empieza a asociar muy fuerte con la cuestión de quién es la persona. Incluso decir, todavía quedaba ese rezago de la cuestión científica. Yo me acuerdo de haber visto un estudio donde decían que los cerebros de los homosexuales tienen estructuras diferentes a los cerebros de los heterosexuales. Ese estudio después se demostró que no tenía sustento científico, pero se usó durante mucho tiempo. Se hizo otro estudio donde decía que el 10% de la población era homosexual. ¿Eso por qué? O sea, la encuesta que se hizo sacaba un porcentaje más bajo, pero la persona que hizo la encuesta dijo, seguramente muchos acá les da miedo decirlo, pues vamos a subir el porcentaje. El problema entonces es que llega un momento en que se empieza a decir, si el 10% de la población es homosexual, tenemos que hacer provisión para ese 10%, distinto al que se hace de las personas heterosexuales. Y ahí es donde les digo que empieza a haber expectativas y demandas hacia las personas. Sinceramente, yo soy bien confundido, sobre todo con esta cuestión del género, los pronombres. No me da acuerdo con eso de si es presidente, cosas de esas. Y me hay una cosa muy interesante que aprendí en el seminario, nos decía un profesor de teología. Decía, la teología no es la pregunta importante. La pregunta importante es cómo entonces debemos vivir. Cada vez que nosotros discutimos una cosa de estas, o platicamos una cosa de estas, la pregunta que debemos contestar es, ¿y cómo voy a vivir yo? En base a lo que estoy entendiendo, lo que estoy escuchando. Entonces, yo les propongo que cuando hablemos de identidad de género, nos enfoquemos en la cuestión de identidad. El segundo punto sería, esto va a afectar cómo nos vamos a relacionar con otras personas. Y tenemos nosotros que aprender a tomar decisiones sobre cómo nos vamos a relacionar con otras personas, porque no es igual con todos. Y tenemos que tener ciertos criterios donde vamos nosotros dando más y más cuánta cercanía le damos a otras personas. Pues ahí vamos bien. Okay. Bases teológicas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la identidad de género? Nada. No habla de género. Lo que sí está muy claro en la Escritura es que cuando Dios crea a los seres humanos, dice, los crea varón y hembra. ¿Okay? Y después pasa a describir lo que es el matrimonio y lo presenta como algo exclusivo. No hay una amplitud ahí de todo lo que puede ser todo eso. Y hasta ahí llegamos. Ya luego, si le buscan más, que son pasajes más discutidos, por una parte va a hablar que la actividad sexual está reservada para el matrimonio. Y por otra parte, sí se mencionan ciertas conductas. Básicamente, la relación entre dos personas del mismo sexo, vamos a llamarle para no confundir. La Biblia es muy clara de que no es parte del diseño de Dios y se sale de su diseño de lo que es el matrimonio. Entonces, si estamos hablando puramente de conducta sexual, la Biblia es muy clara en eso. Y ese sería otro taller que es muy bonito. Pero la otra es, ¿qué nos dice la Biblia? Entonces, si no existe esta cuestión de género, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la identidad. Realmente no nos dice mucho, pero sí habla, de lo que se habla mucho, es de la identidad de lo que llamamos cristianos, de los hijos de Dios. Y no hay que ser muy teórico, muy inteligente para empezar a leer la Escritura y darnos cuenta de lo que habla de los hijos de Dios. Nos pide que tengamos una actitud de reverencia y sumisión hacia Dios como el Señor de todo lo que existe. Nos llama a tener actitudes de agradecimiento, de humildad, de compasión, de entrega por otros, de sacrificio. Y eso es lo que nos identifica. Decía Jesús, por esto sabrá que todos son mis discípulos. ¿Alguien termina la oración?
mostrando que para las personas, se me hace cristiano. Que mira cómo estamos mostrando. Que hay otras pruebas que ya no sabemos qué hacer. Y mucho menos entendemos lo que es el amor bíblico. Pues, cuando la Biblia habla de la temática está claro. Pues ese es un problema. Pero entonces, ¿qué podemos nosotros pensar respecto a la identidad de una persona que no es cristiana? Y bueno, entonces, el primer punto, ya se me olvidó que viene. El primer punto, entonces, cuando estamos tratando con cristianos, Dios nos llama a edificarnos unos a otros. Pues quiere decir, en mi relación contigo como cristiano, te identifiques con el género que quieras. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar en la obra del Espíritu Santo y ayudarte a hacer lo que Dios te quiere hacer? Y con el que no es cristiano, ¿qué puedo hacer yo para mostrarte el amor de Cristo de tal manera que tú te intereses en él? Esta cuestión de la identidad de género es una expresión diferente a cosas que hemos visto anteriormente en la cultura, pero que se da siempre. ¿Han llevado clases de psicología? ¿Desarrollo humano? Una característica típica de la adolescencia, es la rebeldía. Yo la pasé y grueso, pregúntale a mis papás. Todos nosotros debemos pasar en algún momento. ¿Por qué? Porque vivimos nosotros nuestra vida y son nuestros papás, nuestros maestros, la iglesia, la que te dice quién eres y cómo debes comportarte, qué cosas debes creer, qué palabras debes usar, cómo debes ver. Todo eso viene de fuera. Cuando llegamos a la adolescencia empezamos a cuestionar ciertas cosas y eso es muy sano. Porque tú no puedes pasar toda tu vida dependiendo de lo que alguien más te diga. Excepto Dios, es bueno que tú determines tu propia fe, tus gustos, tus metas. ¿Sí? Te va a llevar mucho más que la adolescencia. Yo conozco personas de 50 años que apenas saben quién son ni qué es lo que quieren. Pero lo que estoy diciendo es que ese desarrollo es manual y es sano, es bueno. En 10 tiempos, si me tocó la época de los hijos, y los hijos no es aquí. Y yo quería que me creciera el cabello largo, ahorita no se lo van a quedar, para mí el cabello no crecía así, crecía así. Y el doctor, tú has visto mi foto, creo. Tenía una afro a todo. Mi mamá decía que parecía ese niño porque era yo flaquito. Y sí me peleé mucho con mi mamá de que iba a hacer mi cabello, es que me gustaban las de chanclas, en la escuela no me dejaban. Pero yo quería mostrar eso, yo quería mostrar esto, que me iban a decir si yo soy yo. Y luego vienen otras cosas, y hoy en día yo siento que la mayoría de estas personas que quieren identificarse con un género o dos, nadie les va a decir cuántos hay. Pero he escuchado hasta alguien que dice que a veces 4 géneros. No sé qué tanto, sí. Lo que están buscando es eso, quieren establecerse como individuos, con una identidad propia. Es sano el deseo de hacer eso, ese tipo de desarrollo. Hay que tener mucho cuidado de qué vamos a hacer nuestra vida. Sobre todo porque es algo tan reciente, tan nuevo, que todavía no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de eso. Pero ustedes, como jóvenes cristianos, creo que la mayoría de ustedes, normales, tengan mis dudas. Porque se ven como gente normal. Realmente regresamos a la pregunta, es ¿cómo deben vivir? Una, como cristianos, pidan al Espíritu Santo que los guíe a saber qué papel jugar en la obra que Dios está haciendo en sus vidas. O no cristianos, que si conmigo yo, al principio hasta le os voy a dar una respuesta diferente. Pero si a mí alguien llega y le digo, oye, qué guapa estás. No, no soy guapa, soy guapo. ¿Qué guapo estás? Oye, es que no me gusta que me digas chico, quiero que me digas joven, que me digas chico. Ok, vamos. Si viene, nos pasó hace tiempo, no. Es que Mari y yo somos compañeros de vida.
me acuerdo qué tal sudamericano, que llega aquí a México, y todos estamos platicando, se llamaba Jesús. Entonces nosotros, ¿cómo empezamos a decirle? Chucho. El problema es que el país del que venía, perdón, era Sudamérica, era de España. Dices que en España un chucho es un perro. Cuando tú me dices chucho, yo escucho que me estás diciendo perro. Y hay gente que los apodos que les ponen, a lo mejor no mismos que te piden que les diga, pero lo voy a hacer. Y pues, aunque al principio yo decía, no, la Real Academia de la Lengua Española dice que los pronombres son este. No, ahorita ya si alguien me dice, oye, prefiero que me digas de otra manera que. ¿Por qué? Porque si yo tengo un interés en tener una relación con esta persona y sobre todo de ayudarla a conocer a Jesús, voy a buscar abrir puertas, no cerrarlas. Y eso se puede hacer sin condenar, sin aceptar el error en el que vive. ¿Qué sucede siempre? Me ha pasado ya varias veces que llegan parejas a la iglesia, que no están casados, tienen hijos. Debo decirles, yo no puedo venir a esta iglesia. No. ¿Por qué? Porque mi interés es que ellos conozcan a Dios y vivan su vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Y si yo voy a participar de la obra del Espíritu Santo en su vida, lo voy a hacer. Si llega un momento que les digo, oye, ¿por qué no se han casado? Y ya van dos parejas que dicen que se casaron. Hay una ahorita que se compró. Vamos a ver qué pasa en estos meses. Pero a eso ya me diría, no sean demasiado problemas con las cuestiones superficiales de la identidad de género, de si no es, de si es o no es. Si alguien llega y te dice, quiero que me digas de esta manera, si vienen, ya me toqué, no en la iglesia, y no en México, fue en Estados Unidos. Una persona con la barba bien crecida, porque venía con un vestido bien bonito, de niña, o sea, ni siquiera de joven, sino de niña, con sus coletitos, con monos y todo. Sí, yo hice esa cara. Pero rápido dije, no, esta es una persona, este es un ser humano que tiene la dignidad de haber sido hecho imagen y semejanza de Dios. Lo voy a tratar con dignidad hasta que haya algo que ahí sí. Yo le recomendaría tener esa actitud de una apertura cuidadosa a no dar la impresión de que lo que están haciendo es correcto. Luego ya si empezamos a ver esas cuestiones que creo que en México no se da todavía, pero de pueden personas transexuales participar de deportes. Está viendo mucho en Estados Unidos que los hombres están arrasando con los deportes de las mujeres. O que entre alguien con órganos sexuales masculinos a un baño para mujeres. Ese tipo de cosas yo creo que sí es bueno apelar al sentido de comunidad, de que aquí estamos todos juntos. Porque también entiendo, ¿por qué no se les da su propio espacio? O sea, en los Juegos Olímpicos bien podrían tener la categoría hombres, la categoría mujeres, la categoría igual baños, o sea, baños ella, él o no sé, todas esas cosas. A veces siento que la gente lo hace más por pelearse que por realmente buscar discusiones. Pero bueno, no me da igual. Pero bien, aquí hay un principio que me llevó varios años a aprender. Parte lo aprendí de la manera difícil. Déjenme hacerles una pregunta teológica. ¿Quién es el encargado de dar convicción a las personas? Sobre todo dar convicción de pecado. El Espíritu Santo. No soy yo. Es más, yo reconozco mi gran incapacidad de convencer a las personas de cualquier cosa. Si mi hermano me va a decir eso, me voy a dar me digo, ya me eché los ramos con mis hijos de ese tipo de cosas. Ya yo no voy a cambiar la manera de pensar, de sentir las creencias de otras personas. No me puedo echar encima esa responsabilidad. Pero sí puedo mostrarles amor. Aceptación de la persona sin aceptar el pecado. Y buscar la manera de comunicarles, Dios también quiere algo maravilloso para ti. No sé qué se nos está poniendo así. Pero a mí me
me ha ayudado mucho eso, de cuando, no, y yo era bien perdonado, pero sí, al principio, con estas cosas yo sí me encendí, decía, no, tenemos que organizarnos, tenemos que ayudar a eso. Yo tengo una situación en una escuela, creo que lo que más recordamos, estoy equivocado, de nuestros maestros es aquellos que mostraron interés en nosotros, que podemos tener un poco de atención. Entonces, en una situación de escuela, yo diría, vamos a buscar primero que esa, al menos, apertura a algún tipo de relación, incluso de intercambio de ideas. Yo tenía, por ejemplo, no sé cuál sería la situación, pero decir, oigan, yo noto que este tema les interesa mucho a ustedes. ¿Qué tal si un día nos juntamos en alguna cafetería o algo así y lo platicamos? Es bueno establecer ciertas reglas, o sea, no puedes ser agresivo, no puedes atacar a otra persona. Vamos a mantener la unidad de ideas, pero vamos a ayudar a hacer eso. Eso creo que es más efectivo que cuando nosotros queremos empezar a imponer reglas que la misma institución no ha impuesto. Y si hay algún problema, creo que sí es válido también decirle a las autoridades de la institución, oye, tengo esta situación, ustedes son las autoridades, ¿cómo quieren que te demuestre? Sí, a menos que te digan, no, es que ellos pueden hacer lo que quieran, si no, y puedes expresarles eso, es que si le doy entrada a eso, ¿qué hago con otras personas que vengan con cosas similares pero diferentes? Ese tipo de cosas. Ven cómo al final del día tiene que ver con cómo nos vamos a relacionar con otras personas. Esa es la pregunta clave. Gracias. Sí. Defender la vida, ¿no? De Dios, de que no también es así, ¿no? Entonces, como que es una cosa. Sí. Yo podría decir que igual, ¿no? Como, no sé. Sí, hasta dónde están los. Sí se escuchó por ejemplo, que esta es la pregunta práctica. O sea, ¿qué pasa? Y te digo, si tú lo sientes, imagínate yo que llevaba ya años de que había él, ella, y de repente me sale con eso. Oye, la otra, un montón de palabras, de chistes que contábamos y que ahora ya no se pueden. Y a veces me salen, o sea, ni siquiera estoy pensando, voy a contar este chiste a ver cómo funciona. Tal cosa. La pregunta es, o sea, la realidad es que hay una reacción emocional visceral. Cuando alguien llega y nos dice, oye, es que quiero que me trates de esta manera, que me hables de esta manera. Y segundo a eso fue, ¿qué tanto debemos nosotros, si entendí correctamente, luchar por la verdad? O sea, no dar un sentido de que lo que tú estás haciendo está bien y de acuerdo, y de señalar, es que esto no es un reflejo de la verdad. Hay un principio en las relaciones. Lo primero que tú tienes que preguntarte cuando conoces a una persona, cuando empiezas a interactuar con una persona, o incluso con alguien que ya conoces, y de repente te salen ahí con una cosa rara, es ¿qué tan importante es esta relación con él? ¿Okay? ¿Por qué ha puesto Dios a esa persona en mi vida? Por ejemplo, a veces llegas a un congreso, te pasas a todo dar, no vamos a ver a la persona en tu vida. Pues qué bonito que tuvieron esa participación en nuestro vida, pues ya pasó. Con otras, pues vas a tener los casos. Ahí está. Entonces ahí tienes que decir, ok, vamos a establecer bien cómo nos vamos a ayudar esto. Y ahí la pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto a ceder a sacrificar por el bien de la relación? La mayoría de las personas en estos ambientes vienen y van. En ese caso yo diría, bueno, desde mi perspectiva, es mejor que se lleven una buena impresión en el caso de un pastor cristiano, a que se vayan con que, no, es que yo una vez platiqué con un pastor cristiano, los cristianos son lo peor, nomás te están atacando, quieren que todos se los dicen. Y te digo, ¿qué cosas vale la pena pelearse? Yo hace rato les mencionaba
parejas que no están casadas que vienen a la iglesia. O sea, yo ahí algo digo, una, que bueno que vengan a la iglesia, el Señor me dice. Dos, ¿cuál es mi papel en su vida? Dios los trajo acá para qué? Bueno, pues para ayudarlos a caminar. Entonces empiezo a relacionarme con ellos y buscando es bien curioso porque como es la boda, primero es la boda y luego la presentación del niño, el mismo día, pero será. Si hubo una situación donde una pareja se está casada con su hijo, llegan a la iglesia, están ahí y un día le dicen a nuestro equipo ahí, dicen es que nosotros queremos presentar al niño ahí en la iglesia, es algo que hacemos. Y muy sabiamente esta otra persona les dice, me llama mucho la atención que estén preocupados porque el niño esté bien ante Dios, pero ustedes no han resuelto su problema, su situación, no han dicho su situación de que no están casados. Entonces, nuevamente, en el desarrollo de la relación y el enamoramiento, que por cierto, eso no se resuelve con él. Ya como que sí dijeron, no, sí, no vamos a presentar al niño todavía, pero no han decidido que van a ser respetuosos. Sí, entiendo. Que por ejemplo, eso para mí es muy valioso. O sea, ya se les confrontó con una situación, pero ellos siguen. ¿Por qué? Porque el tiempo que han estado ahí se han desarrollado una relación donde se les muestra una aceptación. Entonces, ¿qué tanto pelearme? Yo soy de los que me chocan cuando me llega un correo electrónico, un mensaje por faltas de ortografía. Lo primero que quiero decirle a la otra persona es esto está mal escrito. Y así también cuando nosotros esto de los pronombres y cuántos géneros hay, no, mi licenciatura fue mi licenciatura fue en biología. Yo conozco la biología de los seres humanos. Y no hay lugar científicamente de apertura a esta cuestión. Entonces, cuando nosotros, yo quería pelear, yo quería demuéstrame y no agarrar la lengua y decir, no hacer estas peleas, no me quieres meter más cosas. Dígame, ¿qué dices? ¿Para qué? O sea, ¿qué voy a lograr con eso? En el mejor de los casos, que alguien se muestre. En el peor, que se lleve una mala impresión de lo que pudiera ser la aceptación de Dios. ¿Cuál es nuestro mensaje? Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, gracias a Dios es suficiente. Entonces yo diría que tenemos que tener cuidado de no dar una dirección, no solamente incorrecta, sino opuesta a la verdad de la Iglesia. Un par de cosas. Una es que definitivamente esta tendencia que estamos viendo en la cultura es unidireccional. Porque puede ir a una persona de más de 60 años, que lo que me enseñaron a mí en toda etapa de mi vida, hasta hace unos 10 años, sobre cómo comunicarme, ya no es. O sea, es dificilísimo. Y yo por momento que tuve que pedirle a mis hijos, tenme gracia. O sea, quizá te cueste mucho trabajo entender esto, pero a mí me educaron de esa manera. El chip que traigo me dice que cuando veo a una persona con ciertas características físicas, automáticamente mi cerebro ya me dice qué pronombres usar. No es una negación, que yo tendría mucho cuidado con decir yo no creo. O sea, no es una negación a lo que tú me estás pidiendo. Pero reconozco por favor que soy una persona limitada, que voy a cometer errores. No lo hago con intención de lastimarte o negar tu dignidad como persona. Pues como me educaron y estoy teniendo que aprender, no te estoy diciendo me niego a aprender, estoy teniendo que aprender a cómo tener una buena comunicación, porque el problema para mí es ese. O sea, aprecio mucho lo que dices, pero si yo tengo que estar no solamente tratando de comunicar una idea, sino andar buscando por lados de mi cerebro que rara vez uso. ¿Cuál es la palabra correcta acá? Prefiero quedarme callado. O sea, no voy a poder realmente tener una conversación fluida. Y entonces sí, hay ocasiones en que tengo que
decir, oye, por favor entiéndeme. Todos ustedes pasaron por primaria, hasta menos en primaria, bueno, más secundaria, todavía nos enseñan los diferentes pronombres de acuerdo a los diferentes géneros. O sea, se te enseñan lo que es la gramática española que ha cambiado. Entonces, si eso fue lo que nos enseñaron durante 12 años de nuestra vida, o sea, no esperes que nada más cuando tú llegues y me digas, oye, por favor, dime así, ya voy a cambiar. O sea, es un ejercicio, es un reaprendizaje, es algo que nos va a costar trabajo, por favor, tengan paciencia. Y la otra te decía, yo tendría mucho cuidado de decir, es que no creo, porque entonces ya te estás yendo a otro tipo de interacción. Lo que sí sería muy bueno es decir, mira, no sé si tú hayas dado cuenta, lo hayas pensado, pero yo veo una cosa muy distinta a la que tú ves. Y si tú quieres un día podemos platicar, nos tomamos una taza de café o mira su preferencia. Y boba, como si estamos me encantaría que te contaras tú qué es lo que ves, qué es lo que crees. Y si yo también te puedo compartir a ti, no por discutir, sino para entendernos el uno al otro. Eso con alguien con quien no está claro, no está claro, se me olvidó, ese tipo de cosas. Pero alguien con quien quieres tener una relación a largo plazo. Si es una persona que de repente llega y dice, no, es que ustedes creen lo que quieres. O sea, si no la voy a volver a ver, si no tengo convicción de parte de Dios, que es una persona que la ha puesto en el camino para desarrollarlo, para tener un impacto, sí, pero no para desarrollarlo, voy a tener que escoger muy cuidadosamente cuáles van a ser mis batallas. Por cierto, uno de los mejores consejos que he escuchado, no todas las batallas valen la pena pelearse, y no todas las batallas que valen la pena pelearse las dicen. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre qué batallas nos podemos decir. Y la gran mayoría no de ustedes, en algún momento yo tuve la idea de que yo iba a cambiar el mundo. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues a través de presentar ideas. Mi amigo me decía, me fascina, me meto en sus preguntas, me conocen desde hace rato. Me encanta. Sobre todo cuando empiezo yo a pastorear una iglesia, me di cuenta de algo. Apenas si tengo tiempo y capacidad para pastorear a la gente en la iglesia, no me van a dar cometiendo lo que hay en otras iglesias. Orar sí, eso es lo mejor que podemos hacer en cualquier situación. Pero si me dicen, no, es que ya te enteraste que la iglesia está enseñando esto, pues ellos me van a rendir cuentas a todos. El pastor de ahí va a rendir cuentas a todos. Yo no voy a andar atacando a esa persona para un problema. Porque además, si usted me pregunta cuál creo que es el pecado más grande dentro de la iglesia hoy en día y el que más daño causa, es el chisme. Mucho tiempo pensé que era el adulterio, la inmoralidad sexual y cosas así. Chisme. Y le digo, si a duras penas puedo ir con la gente que tengo en mi iglesia, tengo que andar con los ojos del mundo. Así creo que hay personas que son llamadas a eso. Son personas muy inteligentes, muy preparadas, que además están continuamente buscando ese desarrollo. Y sí, que bueno que tengan una plataforma y adelante, ellos que sean los que en internet los vas a preparar. Hay que tener mucho cuidado, ¿saben? Aquí hay escuchamos, pero hay gente muy positiva. Hay algunos pastores, porque él presenta en inglés, hay unos que presentan en español muy buenos, y dejar que ellos se enfoquen eso. Yo te diría, haciendo un montón de exposiciones en cuanto a tu edad, que en este momento tú busques tu desarrollo personal como hijo de Dios, ir aprendiendo más acerca de quién es Dios, cuál es su verdad, y que a dónde te está llevando a ministrar, y las personas que son más cercanas a ti. En algunas situaciones, si en la iglesia en la que están, algo les empieza a hacer ruido, la Biblia nos marca claramente. O sea, lo primero es ir con el pastor o con la autoridad espiritual, decirle, oye, es que cuando escucho es que no entiendo esto y me causa ruido, ¿me podrías ayudar? Quizá no lo estoy entendiendo bien. ¿Qué pasa? Si la respuesta que te dan tú dices,
la Biblia nos dice que busques a 2 o 3 y vayas a ser presentes. Y ya si no responden a eso, lo que la Biblia habla es de cuando es otro hermano y habla ya de la disciplina de la iglesia. Pero a veces cuando tiene que ver con los líderes, no vamos a empezar un movimiento ahí de quitar al pastor. Pero yo creo que es muy válido decir, esta iglesia no me edifica, no es lo que necesito. En este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, voy a buscar una iglesia que necesito. Y hay pastores que dicen que ese es el pecado mayor y que Dios te va a quitar sus cobertores espirituales. Perdón, la Biblia no es Dios. Yo veo que el propósito de la iglesia es desarrollarte como hijo de Dios y cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Y si en la iglesia donde estás, que quizá durante mucho tiempo sí se dio, pero ya no se da esa edificación, es muy válido buscar a otra persona que te esté enseñando, que te esté disciplinando. Pues muchas gracias, espero que sea de bendición para ustedes, que les ayude en su identidad y su crecimiento como hijos de Dios.